Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión de preguntas y respuestas semanal para el grupo de Kabbalah para principiantes. Así que bueno, veo algunas caritas que ya llevan un tiempo aquí. Gabriela, ¿cuántas clases vas de las 11 clases? Iba por las 6, creo, pero regresé a estudiar de nuevo, sobre todo sobre las esferas. Ok, las esferas del árbol de la vida. Bien, empecemos con la pregunta que te enviaron, María Leonor. A ver, la pregunta dice, cuando ya conozco mi nodo norte, mi sur, clase 10, Cábala para principiantes, ¿existe un periodo de introspección, reflexión para identificar cómo accionar para trabajar en nuestro ticún? ¿Alguna sugerencia que puedas dar a quienes ya tenemos nuestra carta natal para accionar? Bueno, lo primero es entender que todo el estudio de la Cábala es un proceso de introspección, es un proceso de asimilación, integración de los conceptos para convertirlos en vivencias espontáneas, en hábitos de comportamiento, en hábitos de percepción, en hábitos mentales, emocionales. Tienen que volverse hábitos y eso solamente ocurre a través de la práctica de estos conceptos. Entonces, cuando yo conozco ya mis elementos, mi carta natal, obviamente va a haber un periodo donde yo tengo que ir tratando de entender y asimilar, porque una carta natal es muchísima información. Claramente tengo que ir como haciendo este proceso de dónde, de toda la información que yo tengo, eso me hace match con lo que estoy viviendo ahora, con lo que he vivido antes y con las posibilidades en potencial que tengo. Entonces, claramente es un proceso de introspección. Toda la Cábala es un proceso de introspección y cuando uno ya conoce el nodo norte y el nodo sur, que representa el nodo norte en una carta natal, representa las herramientas con las cuales yo vengo a esta vida para hacer mi tikkun, ¿sí? El sol, el ascendente, la luna, toda la carta es un kit de herramientas, pero el nodo norte es como eso, el norte de mi trabajo espiritual, hacia dónde tengo que conducirlo, ¿ok? Y el nodo sur representa mi última vida. Lo primero que cabe la pena identificar es si estoy realmente dejándome conducir o conduciéndome por este norte de mi vida que está representado por el signo zodiacal que está en el nodo norte, o si aún sigo vibrando como en mi última vida. Hay gente, por ejemplo, yo conozco casos de personas que siendo Piscis de sol en esta vida y siendo Géminis su última vida, es decir, que en esta vida tienen como norte ser la luz de Sagitario, siguen vibrando como Géminis, como su opuesto anterior. Siguen hablando, siguen yendo de un lugar a otro, siguen siendo nómadas espirituales, ¿sí? De un lugar a otro, de un lugar a otro, sin centrarse, sin enfocarse. Eso es una sombra de, de Géminis. Entonces, lo primero es, estoy vibrando como mi esencia, como mi sol de ahora, estoy conduciendo mi vida hacia ese norte que me está indicando el paquete de herramientas de mi signo zodiacal del nodo norte o estoy vibrando todavía como en mi última vida. Voy a poner otro ejemplo para que se entienda mejor. Mi nodo norte es Capricornio, que es estructura, orden, lo económico, lo material, la disciplina, avanzar en la adversidad. Ese es mi nodo norte en esta vida. Mi nodo sur es Cáncer, que es toda la energía de victimización, la energía de, esa es la sombra de Cáncer, ¿no? De victimización, de vivir en el pasado. Lo luminoso de Cáncer, por el contrario, es acoger, nutrir, cuidar, es el cuidador innato. Si yo no estuviera viviendo con mi nodo norte como hilo conductor, me hubiera quedado atrapado en el pasado, en todas las cosas que en mi vida he tenido que pasar y que han sido muchas y han sido muy duras. Como sí estoy viviendo en mi nodo norte, estoy dejándome conducir por esa energía de Capricornio, lo que he hecho es superar esos obstáculos y avanzar con disciplina y con coraje. Creo que ese ejemplo muestra bastante bien lo que uno tiene que hacer con la información de la carta natal. ¿Alguien más que tenga preguntas? Algo que es importante entender cuando empezamos a estudiar Kabbalah es que lo primero que tenemos que entender es tratar de identificar si realmente la Kabbalah ha aportado a mi vida respuestas, una nueva visión sobre la existencia
mía propia y de todo mi entorno, si es que realmente ha traído luces a mi vida, y tratar de permanecer ahí. La hoja de ruta para quienes son principiantes en la Cábala en este curso, la hoja de ruta para continuar en la evolución a través de este camino es ir a las clases de los días lunes de Zohar en Fundación Cábala. Cuando terminen las 11 clases, por más que las vuelvan a ver una y otra vez, la herramienta en esencia y la herramienta vital que tiene la Cábala para que tú puedas integrar y vivir el árbol de la vida, las letras hebreas, entender los niveles de tu alma, entender tu composición astrológica, poder entender tu tikkun, es una sola, el estudio permanente. Si tú crees que viendo y viendo y viendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, vas a conseguir algo, sigue viendo y repitiendo, ese no es el camino. Ahórrate tiempo y más bien mira las 11 clases, toma los conceptos, pon en práctica y continúa nutriéndote de la sabiduría de la Cábala los días lunes con nuestra maestra de Sefat. Créanme que lo digo con mucha humildad, pero tenemos un mérito y un privilegio de recibir la sabiduría de la Cábala desde el pueblo de los cabalistas, desde el lugar donde se reveló el Zohar, desde el lugar donde se reunían Rabbi Shimon Bar Yochai y muchos años después el Ari a estudiar y a revelar estos grandes secretos del árbol de la vida. Por ejemplo, es un mérito y es un privilegio. Entonces, la hoja de ruta, ¿cuál es? Termino las 11 clases, las puedo repetir, tengo que hacer las tareas, tengo que aplicar, escoger cuál de las herramientas para mí es la más poderosa en este momento, cuál es la más emergente, cuál es el dolor más grande que atiende uno de estos conceptos de estos 11 pilares de la Cábala y empezar a darle ahí. Pero eso no quiere decir que me tengo que quedar ahí, porque me puedo quedar atrapado toda la vida ahí. Tengo que seguir evolucionando. Y el regalo que nos ha dado el universo a través de la sabiduría de la Cábala es que cada semana nos regala un pedacito adicional de sabiduría, que es el estudio de la Parashá, de la Torá descodificada desde la perspectiva de la Cábala, para entender mejor nuestro proceso, para entender mejor nuestro tikkun y para poder llevar adelante todo lo que vinimos a hacer. Yo estudio hace 20 años. No hay un día, una semana en la cual no haya estudiado algo. No hay un día. Entonces, claro, cuando la gente me dice, pero ¿cómo lo haces? No hay una fórmula mágica, no hay una receta express, no hay una receta de microondas. A diferencia de lo que propone el New Age, la Cábala requiere enfoque, presencia, esfuerzo, atención, dedicación. Por eso es que es tan poderosa, porque requiere de que yo me ponga, literalmente, que me ponga para recibir esa luz, que agarre un lugar en el universo y diga, aquí estoy y no me voy a mover, porque esa luz que lleva mi nombre y esas bendiciones que llevan mi nombre se van a precipitar a través mío y se van a revelar a través mío. Es un tener una posición en la vida y en el universo para poder recibir esa luz de bendiciones. Si yo no adquiero esa posición y si yo estoy moviéndome de un lugar para otro, es gracioso, pero en TikTok, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, hay mucha gente que sale ahora a decir que estuvieron estudiando Kabbalah, que estudiaron constelaciones familiares, que estudiaron registros akáshicos, que estudiaron Reiki, que estudiaron eso. Eso es lo que se llama, a mi entender, nómadas espirituales. Y cuando una persona es nómada espiritual, el problema que ocurre como resultado de eso, cuando no adopta como un camino de vida, una de las cosas que estudió, no necesariamente la cábala, una de las cosas que estudió, lo que ocurre es que después acaba con una mezcla en la cabeza que lo único que le produce es más caos, más confusión, más dolor y más sufrimiento. Porque cuando uno quiere recibir e incorporar toda la luz de todas estas herramientas, sin hacer el trabajo, no tiene la vasija para contenerlo y estalla internamente en miles de partes que producen caos, dolor, sufrimiento, confusión. Y por eso es que se regresan y dicen, no, 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 no. Jesús, la Biblia, perdón, el pecado. Y otra vez empiezan con la culpa y yo que me desvié del camino, de la religión. ¿Han visto ese trend? Entonces es muy importante que nosotros, cualquiera que sea nuestro camino espiritual, si es la religión, perfecto, si es el yoga, perfecto, si es de la ayurveda, perfecto, si es
La cábala, qué mejor, porque ustedes ya están viendo el poder de la cábala, ¿ok? Y la cábala es algo que tiene 6.000 años de antigüedad y ha cambiado la vida de miles de millones de personas a lo largo de generaciones. No es cualquier cosa, la cábala, ¿ok? Si ese es tu camino, toma postura frente a la vida, decide tu lugar, ponte ahí para que la luz se precipite a tu vida a través de esa vasija. No seas una veleta espiritual porque eso te va a conducir a más caos, más dolor y sufrimiento. No es que la cábala no funciona, es que si tú no te pones en una posición fija como vasija para precipitar esa luz, la luz no tiene dónde depositarse. Y tener una posición en la vida, todo lo importante requiere una posición en la vida, todo. Fíjense ustedes, todo lo importante en la vida de un ser humano requiere una postura frente a eso. La salud requiere una postura de hábitos estructurados, constantes, de alimentación, de sueño, de salud, de descanso. La salud. El dinero requiere una postura. ¿Cuál es mi disciplina, mi inteligencia financiera frente al dinero? ¿Cuánto esfuerzo estoy dispuesto a hacer para crecer económicamente? ¿Cuántas restricciones tengo que hacer para tener un ahorro importante? ¿Qué decisiones tengo que tomar? Todo requiere una postura firme frente a la vida. Las cosas importantes requieren eso. Entonces, para ustedes, tienen que saber que la ruta de crecimiento es que ustedes adopten la Kabbalah, quienes quieran, quienes así lo decidan, después de este curso, y continúen integrando la información que el universo semanalmente nos va regalando para que nos entendamos. Y es importante una palabra. Yo escuchaba ahora, me mandaron un audio de mi amigo Mario Sabana, a quien quiero mucho y aprecio mucho, y él hablaba del autoconocimiento, ¿no? Y la Kabbalah es un camino de autoconocimiento, pero yo después de Pesaj he tenido muchas revelaciones acerca de cómo explicar la Cábala y de cómo hacer que la gente lo entienda realmente. Siento, y esto es una cosecha personal, no dice en ningún libro de Cábala, ¿ok? Esto es una cosecha personal mía, después de Pesaj y tantos años de estudio, que más que un autoconocimiento es un reconocimiento, decir, hey, es verdad, aquí adentro hay algo. Aquí adentro hay sabiduría, aquí adentro hay guía, hay conexión. Soy una partícula divina capaz de co-crear. Es como un volver a conocerte, que es un reconocerte. Volver a conocer algo es un reconocer. Más que un autoconocimiento, es un reconocimiento de quiénes somos. Eso es la cábala. No es poca cosa. No es poca cosa. Aprecien, valoren, agradezcan el mérito que tienen de que la Cábala haya tocado las puertas de su vida por segunda vez, porque nadie estudia Cábala. Todas las almas que se conectan con la Cábala ya sabían Cábala antes y solamente están en este proceso de reconocimiento nuevamente de quiénes son a través de la sabiduría. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? David, Evelyn, Moni. Te consulto, o sea, ¿tú crees que no debemos dedicar entonces demasiado tiempo a tratar de descifrar en dónde estamos desequilibrados, en qué está afectando eso en otra esfera, sino como simplemente integrarlo y avanzar? Esta es una súper pregunta. Entender dónde estamos desequilibrados y cómo vamos a hacerlo va a tomar muchas vidas. No una vida, no 11 clases, no 2 años de repetir las 11 clases, muchas vidas, porque somos eternos, infinitos, porque somos partículas divinas. El hecho de pensar que yo puedo estar dando vueltas en la misma clase y en la misma clase y en la misma clase buscando información para entender mi proceso es una trampa de la Binah, es una de las sombras de la Binah, de hecho. Por eso es que mucha gente que estudia Cábala queda atrapado en la Binah. ¿Por qué? Porque es tan seductora la información que ofrece a nivel racional, a nivel lógico, a nivel de entendimiento, que mucha gente se queda atrapado ahí dando vueltas en los conceptos y su vida nunca cambia. Y entonces después dicen, ah, no, yo estudié Cábala no sé cuántos años y no cambió nada en mi vida. No cambió nada en tu vida porque te quedaste atrapado en la telaraña de la Binah, donde tienes que encontrar una respuesta lógica a todo tu proceso. La lógica, cuando no está acompañada de la sabiduría, produce tropiezos. Entonces, ¿qué es mucho más potente como ser humano? ¿Sí?
La educación en Occidente nos hace que fortalezcamos la Binah y que confiemos en la lógica como una herramienta esencial de vida. Por supuesto que la lógica es importante, ¿ok? No estoy diciendo que no es importante, pero la sabiduría es lo que te permite responder a la vida de manera creativa. Si tú no aprendes a responder a la vida de manera creativa, vas a estar en el mismo problema una y otra vez, porque la lógica te va a hacer que respondas de la misma manera, encerrado como un hámster. La sabiduría, en cambio, que es la jogma del árbol de la vida, te va a decir, de esa manera no funciona, ¿por qué no intentas esto? Entonces, sí hay que repetir las clases, hay que hacer las tareas, hay que volver a ver las clases, siempre, pero no hay que quedarse atrapado ahí, ¿sí? Hay que continuar integrando información porque la respuesta que estás buscando muy posiblemente está o en la conexión de luna nueva, o en la clase de los lunes, o en la clase de los jueves conmigo en Ingeniería del Alma, está en alguna parte esperando porque tú hagas el movimiento, porque tú salgas de la rueda del hámster. Y otra cosa que es importante entender como estudiantes de Cábala es que la información que nosotros necesitemos para hacer nuestro tikkun nos va a ser revelada en el momento en que necesitemos, no cuando le estemos persiguiendo. La información que nosotros necesitamos para hacer nuestro tikkun, mientras más la persigamos, mientras más intensos estemos en tratar de encontrar la respuesta, va a ser como arena entre las manos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es mucho más proactivo? Esta es mi posición frente a la vida. Yo deseo estudiar Kabbalah, estoy creando la vasija a través del estudio, estoy aplicando los conocimientos y me voy a plantar aquí hasta que esa luz se precipite a mi vida. Y esa luz se va a precipitar en el momento en que tú estés preparada, ¿sí? Para integrarla y para vivirla, no antes. Por eso es que yo no recomiendo ninguna de estas escuelas donde se promueven las meditaciones con los nombres de Dios, porque la luz va a entrar y va a salir y te vas a quedar más vacío que antes, porque una vez que uno saborea la luz, ¿ok? Siente la luz y la luz se va porque yo no tengo la vasija, la sensación de oscuridad y de vacío es mucho más grande. Entonces no se trata de meditar y hacer cositas. Los rituales son importantes, por supuesto que son importantes, cuando no había el nivel de información que tenemos hoy. En los primeros años de la historia de la gente que estudiaba Kabbalah, que revelaba los secretos de la Torá y todo, los rituales son importantes porque nos conectan con lo esencial del ser humano, con esa parte más primitiva, más instintiva, no intuitiva, instintiva, ¿sí? De que hay algo más grande que yo. El encender una vela, el tener ciertas cosas y rituales son importantes porque nos conectan con lo esencial, pero en el nivel de información que tenemos ahora, en la actualidad, los rituales deben acompañar, mas no sustituir al conocimiento. Entonces, si yo me encuentro con que, sí, hay los 72 nombres de Dios, y hay el Ketoret, y hay el Shema Israel, y hay el Anabecoag, y pretendo con todas estas herramientas maravillosas a las cuales respetamos y nos acogemos como estudiantes de Cábala, reemplazar o pretender que estas son las cosas que van a hacer que yo cambie mi vida, va a cambiar tu vida el instante en el que estás meditando. Te desconectaste de las herramientas y ¡puf! Más oscuridad. ¿Y cómo te vas a sentir? Peor que antes. ¿Y entonces qué vas a hacer? Vas a volver a meditar eso. Y vas a volver a meditar a eso. Y vas a volver a meditar eso. Y la pregunta que te quiero hacer yo es, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Creciste como ser humano o creaste una adicción a una herramienta? Importante. ¿Ok? Son reflexiones que yo les hago porque yo he pasado por ese lugar y entiendo perfectamente cómo uno se siente. No estoy hablando desde una tribuna, sino desde una experiencia propia como estudiante. Bien, ¿más preguntas? Patricia, em, en algunas oportunidades se ha dicho o he leído que han tildado la cábala un poco de esoterismo. ¿Cómo Ujú. podemos revertir ese concepto? Por supuesto, para mí es un tema muy espiritual, pero quisiera tener unos fundamentos mucho más profundos
y poder revertir esos conceptos de esotérico. La cábala tiene una parte muy esotérica, sin ninguna duda. Es igual que no podemos deslindar la cábala del esoterismo, ¿ok? Tiene una parte muy esotérica. No podemos deslindar la cábala del judaísmo, porque evidentemente hay una relación íntima, cercana con el judaísmo, ¿ok? La cábala es la semilla del judaísmo, del cristianismo y de todas las religiones que se conocen de este lado del mundo y del lado más oriental también, ¿ok? En algún momento explicaré eso. Entonces, yo no entiendo cuál es la necesidad de retirarle a la cábala algo que es parte de la cábala. Lo que yo sí creo que puede pasarte, Moni, es que en muchas ocasiones la gente por desconocimiento asocia la cábala con llevar una pata de conejo en el bolsillo, ponerse una camiseta amarilla o de un color especial para que gane su equipo. Si te refieres a ese tipo de entendimiento de lo que es Vale. la cábala, Ujú, ¿sí? ujú. Sí, puede ser. Por supuesto que les puedes enseñar. En esencia, lo que se responde en estos casos es, esa es la cábala que la gente dice la suerte, ¿ok? Mucha gente por desconocimiento asumió que la cábala era suerte, pero la cábala dice que la suerte no existe. Eso dice la cábala. La suerte como tal no existe. Nosotros somos causa de todo lo que ocurre en nuestra vida. Entonces, si nosotros somos causa, no existe lo aleatorio. ¿Ya? Entonces, primero eso. Y lo segundo, mientras menos ritualista te vean a ti, mientras menos te llenes de amuletos, mientras menos te llenes de cosas para cargar. Por ejemplo, yo uso el hilo rojo, pero a mí esto no me hace más cabalista o menos cabalista. Voy a explicar en algún momento por qué lo uso. Mientras menos ritualista te vean, mientras menos amuletos tengan y mientras más seas tú un ser autónomo espiritualmente, que no dependas de lo que dije de la meditación, del ritual, de nada para actuar de acuerdo a los principios de la sabiduría, que son belleza, verdad, bondad, orden, autenticidad, transparencia, poder hacer frente a las cosas, perseverancia, certeza. Mientras más te vean a ti viviendo, actuando desde ese lugar, más claridad van a tener todos los que te rodean para saber que no tiene nada que ver con la suerte, sino con un proceso interno profundo de reconexión con la verdadera esencia del ser humano, que es una esencia divina, una esencia de semejanza con el Creador. ¿Sí? Entonces, todo lo que tú les digas les va a entrar por aquí, les va a salir por acá. No traten de convencer a nadie de qué es la cábala o qué no es la cábala. Muéstrenles lo que es vivir la cábala. Y eso sí tiene un verdadero impacto en la gente. ¿Más preguntas? Espero haber respondido, Moni. Sí, sí, gracias. Ok. Alejandrina, por favor. Gracias. Buenas tardes para todos. ¿Cómo está? Patricia, entonces, por ejemplo, vivir la vida esperando siempre un mejor momento para ser feliz o para tener lo necesario, por decirlo de alguna manera, no es sabio, ¿verdad? Si no eres feliz ahora con lo que tienes, dicen nuestros sabios de la Cábala, no vas a ser feliz nunca con lo que tengas. Es como cuando tú tienes un trabajo y ganas $3,000. Dices, me voy a cambiar de trabajo porque me van a pagar $5,000 y voy a tener capacidad de ahorro. No vas a tener capacidad de ahorro, vas a gastar $5,000, ¿ok? Y piensas, no, es que cuando gane 10,000, entonces voy a tener capacidad de ahorro. El que más gana, más gasta. ¿Sí o no? Sí. En la vida sucede exactamente igual. Si tú no eres feliz con lo que tienes aquí y ahora, es por una sencilla razón, porque no hay agradecimiento. Y donde no hay agradecimiento, no hay una tierra un fértil de cultivo de más cosas, de mejores cosas. Entonces, lo primero es agradecer con lo que hay aquí y ahora. Y sé que es difícil y sé que hay situaciones que son muy dolorosas para agradecer. Pero el momento en que tú empiezas a agradecer aún cuando te cueste, agradecer aún cuando no lo sientas, pero hacer ese ejercicio espiritual, gradualmente ese agradecimiento va a ir insertándose en tu vida y ahí sí vas a poder tener una tierra
fértil para cultivar cosas mucho más grandes. Entonces, si no eres feliz con la pareja que tienes ahora o sin pareja, si no eres feliz con el trabajo que tienes ahora o sin trabajo, no vas a ser feliz cuando lo tengas. La felicidad para la Cábala es la causa, no el efecto. Cuando yo agradezco y soy feliz aquí y ahora con lo que tengo, estoy causándome más felicidad. ¿Sí? Porque la energía de las potencias del árbol de la vida, porque la felicidad también está dentro del árbol de la vida, ¿ok? Y la energía que está baja tienen esta capacidad expansiva, ¿ok? Si tú estás agradecido y feliz y apreciando lo que tienes aquí y ahora, eso va entrando en una frecuencia de expansión constante. ¿Sí? Y lo mismo ocurre con la carencia. Si tú sientes escasez de amor, carencia de dinero, escasez de trabajo, escasez de espiritualidad, lo que sea que tú sientas que te falta, eso se va a expandir. Yo lo digo en el curso, digo, si yo te digo a ti que hay una mancha café en la pared, una mancha negra en la pared, tú inmediatamente me vas a decir, hay dos, hay tres, hay cuatro, y vas a perder de vista cuántos metros cuadrados de blanco tiene la pared. ¿Se entiende? Sí. Todo lo que nosotros, donde nosotros ponemos nuestra atención, nuestra intención, nuestro entendimiento, es lo que se va a expandir en nuestra vida. Y hagan el siguiente ejercicio, que es un ejercicio que yo les hago a mis estudiantes de las clases de los jueves regularmente. A partir de hoy, por 48 horas, escojan el auto que les gusta y el color que les gusta. ¿Ok? Y empiecen a ver en las próximas 48 horas, y quiero que lo escriban en el grupo, ¿cuántos autos de ese color vieron o de esa marca vieron? ¿Ok? Si les gusta el color rojo, ¿cuántos autos de color rojo vieron en las próximas 48 horas? Si les gusta el auto Audi, como a mí me gusta, ¿cuántos Audis vieron en las próximas 48 horas? ¿Ok? Y van a ver cómo donde nosotros ponemos nuestra atención es como un magneto, ¿ok? Hace la fuerza de un magneto que trae a nuestra vida más de eso, y nos hace ver cada vez más de eso. Por eso es tan importante ser agradecido. Apreciar es desear más de lo mismo. Eso es apreciar algo. Yo deseo más de lo mismo. Tengo salud, aprecio mi salud, deseo más de lo mismo, agradezco. No la tengo, agradezco, porque todavía mientras esté vivo tengo la capacidad de restaurar mi salud. Ah, no tengo dinero. Mientras esté vivo y tenga mis talentos y mis dones, tengo la capacidad de restaurar mi prosperidad. Por eso es tan importante agradecer, apreciar y mantener la intención en un lugar positivo, en un lugar de luz, en un lugar luminoso. Clase número 1. Aparece el caos, que es el caos de ausencia de visión. ¿Qué hago? No me conecto con el caos, porque el momento en que me conecto con el caos, eso es una aspiradora que arrastra con todo, arrasa con todo, con absolutamente todo. Entonces, no, enfoco mi intención en lo luminoso, agradezco por lo que tengo aquí y ahora, eso es tierra fértil, la felicidad es la causa, no el resultado. Mientras más agradecido estoy, más feliz soy y más capacidad de traer cosas buenas a mi vida tengo. ¿Ok? Gracias. Con gusto, Alejandrina. ¿Más preguntas? Si no, cerramos acá. Dijiste el tema del agradecimiento. En, yo preguntaría el manejo en temas, en momentos de caos. O sea, en momentos de caos, cuando uno siente que tiene todo encima, Mm, como que hay momentos en que uno dice, Dios, pero no falta una que me pase. ujú, Y es como más complicado el agradecimiento. Dijiste algo que me que me llamó la atención y es, hagamos el ejercicio, o sea, hagamos el ejercicio de agradecer. ujú, Eh, a veces no es tan fácil. Y uno sabe que tiene la pared blanca, pero, pero el pensamiento nos traiciona
el sentimiento también nos traiciona y sentimos que todo está hecho un caos, que la vida familiar no funciona, que mi mamá no me quiere, que mi hermano no me habla, que mi marido me rechaza, que la vida económica también, que tampoco funciona, que algo pasó, en fin. La pregunta ¿Cómo ¿quieres detenerlo o quieres expandirlo? ¿Qué quieres? quiero detenerlo? Ok, Claro. Y entonces tienes que parar de pensar cómo en es el eso. manejo? ¿Cómo lo manejo? O sea, En las 11 clases hablo muchas veces de que el universo funciona en base a dar y compartir amor incondicional, ¿ok? Y partimos del principio de perfección, de que estamos en el lugar que necesitamos estar para poder transformar esa situación. Porque ¿qué es ser poderoso? Es poder hacer frente a las cosas, ¿ok? Cuando las cosas no salen bien, milagro de protección. Cuando las cosas no se me dan en el trabajo, milagro de protección. Cuando las cosas no se dan bien en mi matrimonio, milagro de protección. ¿Por qué? Porque siempre puede ser peor. Pero como el universo opera en base a la compasión, a la bondad, al amor y a la misericordia, todo aquello que nosotros experimentamos como que no funciona, como que no se da, como que no está saliendo bien, son milagros de protección. Ejemplo, la Kabbalah dice que cuando una persona tiene que transformarse espiritualmente, lo puede hacer por la razón o por la fuerza. Cuando nosotros no lo hacemos por la razón, llega a la vida y ofrece un momento doloroso, incómodo, con el propósito de ayudarnos a cambiar, ¿ok? De ayudarnos a cambiar. Cuando nosotros no vemos esto como una oportunidad, como una ayuda para cambiar y empezamos a conectarnos con el dolor, la carencia, la insatisfacción, la falta de sentido, la falta de satisfacción que nos produce esto en la vida, lo que dice el universo es, tranquila, todavía no entendiste el mensaje, toma un poco más, ¿ok? Para que te des cuenta de que siempre puede ser peor. Y entonces empiezas a decir, ah, no, 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 no. ¿Por qué están viniendo tras palos piedras? Están viniendo tras palos piedras porque sencillamente en el momento en que pasó la primera vez, ¿sí? En el momento de la primera dificultad, en lugar de decir, gracias, milagro de protección, no me conecto con el caos, hago una pausa, busco la luz, sé que esto es para mi bien, no lo veo ahora, ¿ok? Es difícil, es doloroso, pero sé que aquí se me está protegiendo de algo, sé que aquí hay luz para mí. Si no hiciste ese ejercicio, no te preocupes, el universo te va a decir, toma un poco más para que veas que hay luz y que te estamos protegiendo. Y que el camino nunca es conectarse con el caos, el dolor, la escasez, que el camino es pauso, ok, no salió a mi manera, mi matrimonio está en un momento crítico. Lo que dijiste, no sé qué más era, tus hijos están en un momento crítico, tu matrimonio está en un momento crítico. En tanto en cuanto tú no reconozcas la luz en la situación, el caos va a seguir aumentando. ¿Con la finalidad de qué? De que tú integres, por más incómodo que sea, y digas, ok, no lo entiendo, no me gusta, me duele, pero sé que puedo con esto. Sé que puedo transitarlo desde la paz. Sé que es para mi mayor bien en el mediano o en el largo plazo. Y sé además que es un milagro de protección, porque los cambios se van dando de la siguiente manera. Una persona no cambia por la razón, que es este reconocimiento, vamos a dejar de hablar de autoconocimiento y vamos a cambiar la palabra por reconocimiento y me hago cargo de eso. Cuando yo no hago este reconocimiento de mi alma, lo que va a hacer el universo es decir, hey, tú estás viviendo para reconocer a tu alma, ¿ok? Para experimentar la vida desde el alma. No lo estás diciendo, te voy a ayudar. Y primero empieza con problemas de dinero, luego empieza con problemas gradualmente, ¿no? Va subiendo la presión en nosotros para que reaccionemos. Siguiente nivel de presión, familia, pareja. Ah, ¿no entendiste todavía? No hay ningún problema, te voy a seguir ayudando. Y empieza a afectar la salud. Y cuando llega a la salud, la mayoría de nosotros se quiebra y entiende y cambia, y entiende y toma mejores decisiones. ¿Cuál es la idea de estudiar Cábala? La idea de estudiar Cábala es entender cómo funciona el universo y tratar de hacer estos cambios incómodos todos los días un poquito, todos los días un poquito. ¿Por dónde empiezo a cambiar?
por eso que te reclama tu familia, tus hijos, tu pareja durante tantos años. Por ahí empieza. ¿Por dónde empiezo a hacer mi ticún? Por lo que te reclaman, por lo más evidente, por la cáscara más gruesa. Y a medida que tú tomes responsabilidad de ir cambiando la forma en la que hablas, lo que tú dices, la forma en la que piensas sobre una situación, cómo defines tú una situación, cómo te sientes tú frente a una situación, a medida que tú vayas inyectando esa fuerza del alma interior para cambiar eso, en la misma medida es como vas a ir organizando, no tú, se va a ir organizando la vida para que vayas sintiendo mayor bienestar, mayor calma, gradualmente. Tú dijiste, esto no es esoterismo, no es magia, no es suerte, no voy a sacar una pata de conejo y sacudirla 3 veces para que cambie la situación. No, esto requiere trabajo, enfoque, entendimiento. Tienes que volver a ver las clases y entender lo que se dice, aplicación de ese conocimiento y sobre todo requiere algo. Requiere que no pierdas la calma, porque el momento en que tú pierdes la calma contaminas todo el proceso. Requiere que lo puedas vivir desde la paz. Requiere que no te ofusques. Requiere que escojas una cosa y empieces a actuar diferente en eso. Eso es lo único que se requiere de ti. Que lo reconozcas como un milagro de protección, no te ofusques, no pierdas la calma y empieces a caminar un pasito, un paso a la vez, un paso a la vez. Y sí, esa es la promesa de la Cábala. Sí, tu vida va a cambiar para siempre. Nunca va a volver a ser la misma porque vas a entender la vida desde un lugar diferente. Gracias a todos. Espero que esta sesión de preguntas y respuestas haya sido enriquecedora. Nos vemos la próxima semana. Sigan estudiando. Nos vemos pronto. Bye bye. A ti, gracias. Gracias. Cariño.